Hola a todos, soy Estela Aromas de Macondo. Hoy les traigo dos desodorantes caseros naturales muy eficaces. Hoy vamos a hacer dos desodorantes caseros artesanales muy efectivos. El primero lleva 20 gramos de aceite de coco. Aquí tengo 2 gramos de cera de abeja, 20 gramos de magnesia, leche de magnesia. Yo ya aquí la tengo pesada, es esta misma que se consigue en cualquier farmacia. Necesitamos también lavanda, 3 gotas y 3 gotas de árbol de té. Lo primero que vamos a hacer es colocar la cera de abeja en el aceite de coco para diluirlo a baño María. Yo aquí tengo listo esto, entonces lo vamos a diluir a baño María. Aquí ya está terminando de diluir el aceite de coco y la cera de abeja. Enseguida le vamos a colocar el magnesio o leche de magnesio. Aquí ya la tengo pesada también. Lo bajamos, lo mezclamos muy bien. Y le vamos a colocar 3 gotas de aceite esencial de lavanda y 3 gotas de árbol de té. Aceite esencial también, ¿no? Mezclamos muy bien. Y empacamos. Esto va a cuajar, pero muy poquito, ¿no? Quedó listo el primer desodorante. Enseguida vamos con otro, que es muy diferente y también es súper efectivo. Para el segundo desodorante vamos a necesitar 30 gramos de aceite de coco, 25 gramos de bicarbonato de soda y necesitamos también 25 de fécula de maíz o maicena. Vamos a colocar esto acá. Vamos a necesitar también cera de abeja, le vamos a colocar 3 gramitos de cera de abeja, 8 gotas de árbol de té. Este es el árbol de té, 8 goticas. Y lo primero que vamos a hacer es diluir la cera de abeja con el aceite de coco. A baño María siempre, ¿no? Entonces mezclamos muy bien. Mientras que se vaya diluyendo, vamos a mezclar lo que es la maicena con el bicarbonato bien mezclado. Vamos a mezclarlo súper bien. Lo dejamos aquí listico. A este lado tenemos diluyendo el aceite de coco con la cera de abeja, que esté bien diluido. Aquí estamos diluyendo la cera de abeja con el aceite de coco. Aquí ya ha diluido bien el aceite de coco con la cera de abeja. Le vamos a ir colocando poco a poco, no toda de una, sino de a poquito, y vamos mezclando muy bien.
hasta que diluya. Tiene que estar bien diluido. Y le colocamos otra cucharadita. Que no le queden esas bolitas, ¿no? Le colocamos otra cucharada acá. Mezclamos muy bien. Le colocamos otra. Tiene que ser poco a poco para que nos quede bien diluido. Ya le acabamos de colocar todo. Mezclamos. Mientras tanto también se va enfriando porque el aceite esencial de árbol de té toca colocárselo cuando esté frío. O sea que esto ya está también bastante frío. Le vamos a colocar 8 gotas de aceite esencial de árbol de té. 8. Mezclamos de nuevo. Y vamos a empacar. Lo tapamos muy bien y quedaron los dos desodorantes. Espero que les haya gustado mi proyecto, que me le den manito arriba, que se suscriban a mi canal y que me manden sugerencias de algún video que quieran que les haga. Y hasta pronto, bye bye, chao chao.